Bien, hermanos queridos, antes de comenzar voy a dar dos avisitos. Uno, que me parece para que lo consideren los hermanos, me dijeron por ahí que hoy día parece que hay una actividad en el Estadio Nacional y va a haber tránsito cortado y todo para que lo consideren en el regreso a sus casitas los que van hacia el norte. Y lo otro, que nuestra hermana Verónica nos contaron en la reunión del miércoles, porque la semana pasada estuvimos orando al Señor por su hermana, y ella ya está dada de alta, le hicieron un tratamiento, así que damos gracias al Señor por la respuesta que hubo a la oración y porque el Señor es bueno y misericordioso. No quería dejarlo pasar, se me había pasado delante, pero bueno que lo sepan, porque la gloria ¿para quién es? Para nuestro Padre Celestial, Él es digno. Y yo quería hacer una pregunta a propósito, ¿se acuerda? Bueno, en la semana se nos cortó la luz, tan raro, porque se nos ha cortado la luz cuando hay temporales, cuando hay terremotos, cuando habían atentados en otros tiempos, ¿se acuerdan? Se cortaba la luz, era como algo habitual. Pero este día, ¿cuándo fue? ¿El miércoles? ¿Cuándo? No me acuerdo. Martes. Fue como a pito de nada, fue tan extraño. Pero ahí nosotros nos damos cuenta que lo único que nos queda es la esperanza que llegue la luz. Es lo que teníamos algunos. Y no llegó nunca, llegó como en la noche. ¿Usted se acuerda lo que pasó el 5 de agosto del 2010? ¿Alguien se acuerda, no? No fue terremoto, por ahí anda. ¿Sabe lo que pasó el 5 de agosto del 2010? Alrededor de las 14:30 horas, 33 mineros quedaron atrapados bajo tierra, bajo 700 metros de tierra. 700 metros estaban ahí en la profundidad. Ese día 5 de agosto. Al día siguiente trataron de salir por una vía donde habían escaleras, pero se dieron cuenta que la empresa no había construido esas escaleras completas, así que no pudieron salir. Trataron de seguir saliendo y hubo un segundo derrumbe. A todo esto estaba el presidente Piñera, estaba preparando un viaje para ir a Ecuador, a Colombia, donde asumía el nuevo presidente. Y Lawrence Goldberg, ¿se acuerdan de ese personaje? El ministro de Minería y otras cosas más, porque era como triministro. Él estaba en Ecuador y viajó de vuelta acá. Y el 7 de agosto, cuando se produce este segundo derrumbe y ya la vía de escape que estaban viendo, que era la única posible que tenían, se había derrumbado y se había tapado, el gobierno decide en ese momento, perdiendo toda esperanza, que no había cómo sacarlo. Y yo me acuerdo que se reúnen con la gente, con los familiares y les dicen, no vamos a poder rescatarlos, hasta aquí llega el rescate. Y frente a las protestas y a los reclamos, el presidente en ese tiempo que ejercía, el presidente Piñera, dijo, entonces vamos a intentarlo de nuevo. Y contratan a este hombre Sugarret, ¿se acuerdan de ese apellido? Sugarret. Y él toma el mando de todo esto y empiezan a tirar sondas. Sondas. Pasaron 69 días hasta que esto terminó, como todos ya sabemos, ¿cierto? Pero hubo dos momentos en que ellos perdieron la esperanza. Cuando vino este segundo derrumbe, y otra vez, dice Goldberg, en una entrevista pública que él da, está en YouTube para los que la quieran ver, él dice, fue a los 14 días donde teníamos solamente malas noticias. Sonda que tiramos, o se quebraba, o se rompía, se nos rompían los martillos, no le chuntábamos nunca, teníamos solo malas noticias. Y ese día en la mañana me desperté, prendí la tele y vi cómo en el matinal mostraban a una persona que era apellido Segovia, hablando con sus parientes y con los que estaban ahí en el campamento. Le decían, no perdamos la esperanza, sigamos adelante, los podemos sacar. Y dice, y yo sin ser creyente, sin ser un hombre que cree en Dios, porque yo no creo en Dios, dijo, me senté en la cama y dije, Dios, ¿por qué no me das una buena noticia para esta gente? ¿Por qué no nos permites por lo menos llegar cerca de ellos para tener una buena noticia? Tenemos solo malas noticias. Y dice que después estaban ahí ese mismo día y pasó la primera sonda. Y dice, pasamos. Y llega la sonda abajo y la empiezan a tirar.
Y dice que venía marcada con una X roja. Y ahí dijo que todos los que estaban ahí se abrazaron y harto improperios dieron, pero estaban celebrando. Nosotros podemos perder la esperanza, pero lo más extraño, lo más paradójico, que a veces nosotros, siendo hijos de Dios, ponemos la esperanza en otras cosas. Confiamos en otras cosas y no en Dios. Y a veces los inconversos los tienen que venir a decir, pero no hay un Dios, clamémosle a Él. Aunque yo no crea en Él, pero clamemos a Él. ¿No hay alguien más poderoso que todas las circunstancias y los problemas? Sí, y nosotros como hijos de Dios a veces no confiamos en Él. Y ese es el tema de hoy. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En quién estás poniendo tu esperanza? La Biblia nos insta a confiar y a depositar nuestra esperanza en Dios. Como hijos de Dios, más que nadie debemos confiar en Él. Podemos verlo en Salmos 28:7. Si lo pueden mostrar ahí para que lo lean los hermanos. Dice Salmos 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón. En Él confió mi corazón. Y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Y Hebreos 11:1. Dice también, Hebreos 11:1, me voy a poner lentes mejor porque cada vez leo peor, porque no veo nada. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios nos insta a creer en Dios, a tener nuestra confianza en Dios. En estos versículos podemos ver cómo la palabra nos muestra que nuestra confianza y nuestra fe debe estar puesta en nuestro Dios, y nuestra esperanza debe estar cimentada en su verdad, en sus promesas, en su palabra y en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántas veces nos desviamos? ¿Cuántas veces nos perdemos? ¿Cuántas veces nos mal enfocamos? Y tiene que venir alguien del mundo a decirnos. ¿En quién pones tu esperanza? ¿En quién has puesto tu confianza? Hoy día vamos a ver eso. Y vamos a ver 2 puntos. Primer punto, una pregunta. ¿Las circunstancias nos hacen perder nuestra esperanza? Segundo punto. Y otra pregunta. ¿A quién recurriremos nosotros cuando estemos frente a las dificultades? Vamos al libro de Job. Este libro que hemos estado viendo hace varios domingos ya. Y para quienes no saben o quizás no conocen bien la historia o primera vez que la están escuchando, Job es este hombre que fue catalogado por Dios como un hombre íntegro. Y Satanás lo pidió para zarandearlo, para probarlo, para que por medio de la prueba blasfemara contra Dios. Y en un día perdió todos sus hijos, en un día perdió todos sus bienes, en un día perdió a su esposa, lo perdió todo. Perdón, a su esposa no la perdió, pero perdió todo lo que tenía, su posición social, lo perdió todo Job. Y si eso era poco, al otro día viene de nuevo el enemigo y le dice, claro, pero es que así, pero tócale su salud, tócale su cuerpo. Y luego viene esta sarna maligna y él no blasfemó contra Dios. Dijo él, Job en 1:22 dijo, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto no pecó Job frente a todo eso. Y Job en el 2:11 dice, perdón, eso lo vamos a ver un poquito más. Pero yo le quería preguntar, hermano, ¿qué estaba haciendo usted el 27F en ese día? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Alguien tenía en su mente que iba a haber un terremoto de esa magnitud? A todos nos sorprendió.
Usted imagínese cómo fue ese día para Job. Seguramente se levantó en la mañana, un día normal. Él no tenía idea de las conversaciones que estaban sucediendo en el cielo. Y todo lo que se le vino fue de un momento a otro. Y no es para desesperanzarse, no es para perder la confianza. Así fue con la vida de Job. Y luego de que Job pierde todo, aparecen estos tres amigos y podemos ver en Job 2:11 cuál es el objetivo y el fin que tenían estos amigos, estos tres amigos que lo vienen a ver, ¿cierto? Dice, y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le habían sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Ese era el objetivo. Permiso, hermano. Para consolarle, ese era el objetivo. Pero nosotros hemos venido viendo desde el capítulo 3 al capítulo 14 que estos tres amigos se han ido turnando, pero no precisamente para consolarlo, sino más bien para atacarlo, sino para ver dónde estaba su pecado, sino para desenmascararlo. Ese era el objetivo que ellos tenían. Y luego acá en el capítulo 15 también vemos cómo Elifaz hace su segundo ataque contra Job. Y ahora vamos a ver el segundo ataque de este otro amigo, que es Bildad. Lo podemos ver acá en el capítulo 18. Y la lectura bíblica la tenemos en el 19, del 21 al 29, pero vamos a comenzar primero con el ataque o las palabras, el discurso de Bildad que está en el capítulo 8. Y vamos a ver este primer punto que son si las circunstancias nos hacen perder nuestra esperanza. O más bien, ¿solo las circunstancias nos hacen perder las esperanzas? ¿Solo los problemas nos hacen perder las esperanzas? Y aquí quería recordar un poco, en Job 8:2, a ver si lo pueden mostrar. Mire cómo comienza Bildad su primer discurso en el capítulo 8. Mire cómo comienza. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Así comienza hablando Bildad a Job en su primer discurso. Veamos cómo comienza en este segundo discurso. Vamos al capítulo Job 18, del 2 al 4. Si lo podemos leer todos juntos, ¿les parece? ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos, porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles. Oh tú, que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas. Ahí está. Así comienza. Se parece mucho al comienzo del anterior. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entendéis y después hablemos. Así comienza hablando Bildad. Palabras de amor. No, todo lo contrario. Aquí no hay nada de eso. Claramente Bildad no está interesado en el sufrimiento de Job. Claramente Bildad ya perdió su objetivo. Ya no viene a consolar ni viene a apoyar. Él viene a que Job reconozca que él es un pecador y que por culpa de su pecado está sufriendo lo que está sufriendo. Ese es su objetivo. Él perdió el foco. Él tenía un buen objetivo al principio, tenía una buena motivación, pero hoy día ya no la tiene. Su mente cambió y él está convencido en su corazón de que Job es el problema, de que Job es un pecador y que él no ha confesado y tiene que hacerlo. Bildad tiene una idea de Dios que es errada. Bildad cree y entiende que Dios funciona en blanco y negro. Si tú pecas, te condeno y te castigo y te maltrato hasta que te arrepientas.
Si te arrepientes, te bendigo, te bendigo, te bendigo y te bendigo y te bendigo y te bendigo porque hace mi voluntad. ¿Dios funciona así? Obviamente que no. Nosotros nos entendemos muchas veces y no sabemos muchas veces cómo actúa Dios y cuáles son sus fines y sus objetivos. Pero sí debemos saber y entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y a ella debemos someternos. Y Bildad lo entendía al revés. Él creía que Dios funcionaba solamente así. Para los que hacen lo que yo digo, los bendigo. Y para los que me desobedecen, los castigo. Entonces la palabra de Dios está equivocada. Miren lo que dice Pablo de esto. Miren lo que le pasaba a Pablo. Vamos a la segunda carta de Corintios. 12 del 7 al 10. 12 del 7 al 10. Segunda carta a los Corintios. Miren lo que le pasaba a Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, en el mundo vamos a encontrar dificultades, vamos a tener enfermedades, vamos a tener problemas. Porque si no, ¿cómo vamos a conocer la gracia y el amor de Dios y el poder de Dios? Pero Bildad entendía todo lo contrario. Porque Job estaba sufriendo, entonces era un pecador. Ya había algo oculto y le estaba ocultando algo y no lo había confesado. Estaba completamente equivocado. Y lo podemos ver por el otro lado. El contraste también la palabra nos muestra. Porque si estuviera bien Bildad, entonces los pecadores, los impíos, deberían estar siempre bajo castigo, ¿no? Y mire lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 12:1. Mire cómo prospera el impío, mire, Jeremías 12:1. ¿Lo tienes ahí? Jeremías 12:1 para que lo leamos con los hermanos. Leámoslo todos juntos, ¿ya? 1, 2, 3. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Todos los que se portan deslealmente. ¿Por qué prospera el impío? ¿No tiene sentido entonces? Dios tiene un plan, Dios tiene un trato con cada persona, Dios trata distintamente a cada persona, a cada uno de nosotros. ¿Y a usted no le ha pasado y dice, oye, ya esto que son los que llegan tarde, los que aflojean, los que sacan la vuelta y después lo ascienden a ellos? ¿Le ha pasado? Y uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí que yo trato de hacer todo bien? Es que el Señor está tratando contigo y está tratando con esa persona. Dios tiene un trato particular. Dios tiene un trato personal. No es blanco y negro. No es blanco y negro. Salmo 73, del 3 al 9, también nos muestra lo mismo. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Mira lo que está diciendo. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Ves lo que está diciendo sobre el impío? Completamente errado está Bildad.
Dios, hermanos, Dios es soberano y Él tiene planes para cada uno de nosotros. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el trato que nosotros necesitamos? ¿Para qué? Para conocer su amor, su gracia, su misericordia, su poder, su soberanía, su majestad. Eso es el trato que Dios quiere tener con sus hijos, para mostrarse a Él, para manifestarse a Él. La Biblia, la palabra de Dios, no es un libro de historias de hombres. Es el libro donde Dios se manifiesta a los hombres, por medio de los hombres. El libro de Job no es el libro de Job, es el libro del Dios de Job. Las cartas de Pablo no son las cartas de Pablo, son las cartas de Dios para las iglesias y para los hombres que están leyendo esas cartas. Porque Él es el autor de todo. Primero entonces, cuando creemos que entendemos a Dios, podemos perdernos y perder las esperanzas porque tenemos mal puesta nuestra vista en Dios. Entendemos mal a Dios. Debemos entender correctamente a Dios. Es difícil porque Dios es gigante. A veces no lo comprendemos. Sí, pero podemos ver en la palabra cuál es su voluntad. Y eso a veces nos hace perder la esperanza. Ah, pero Dios, tú me dijiste que tú siempre me ibas a ayudar. ¿Por qué estoy pasando aflicción? ¿Cuándo dijo el Señor que no tendríamos aflicción? Estás entendiendo mal. Dios no dijo, Cristo no dijo, en este mundo no tendréis aflicción. Dijo todo lo contrario. Eso es algo que nos desvía de la verdadera esperanza. También puede ser cuando le damos un valor demasiado importante a los malos consejos. O a veces no sabemos discriminar un buen consejo del malo. Acá podemos ver en Job 18, 5, 6. Job 18, 5, 6. Podemos ver el primero de los malos consejos que Bildad le va a dar a Job. Bildad no vacila en hablar a Job una y otra vez acerca de la muerte y de lo mal que está Job. No sé si usted ha ido a animar a alguien, a ayudar a alguien, y usted le va a hablar de la muerte, de que la condena lo espera, de que la muerte lo espera, de que lo están persiguiendo. Aquí vamos a ver, hermano, vamos a ver cómo le dice Bildad a Job. Primero, Job 18, del 5 al 6. Mira lo que dice. Ciertamente, la luz de los... Leámoslo todos juntos, ¿ya? ¿Ya? Para que disfrutemos la palabra juntos. 1, 2, 3. Ciertamente, la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Aquí está comparando, le está diciendo a Job que su luz se apagará, su vida se consumirá, su herencia se va a consumir, su existencia va a ser una oscuridad. Buen consejo. Hermano, cuando le vengan con esos consejos, no se desanime. No pierda su esperanza, porque su esperanza no está en los consejos de las personas. Su esperanza está en otro lugar. Está en otra persona. Está en Dios. Segundo, le dice que es una persona atrapada y que se dirige a la muerte. Mire, vamos ahí a Job 18 del 7 al 10. Vamos a estar ahí en esos mismos versículos, uno tras otro. Leámoslo todos juntos de nuevo. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo los precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. Eso le está diciendo Job, tú eres una persona que está atrapada y la están persiguiendo para ser atrapada y te diriges a la muerte. Usa esa figura. Recuerde que este es un libro poético, pero le está diciendo, en la poesía, le está diciendo
que él está y va a ser atrapado, que está siendo perseguido. Pero póngase en el lugar de Job, porque Job no hizo lo que ellos creen que hizo. Usted ya sabe, nosotros sabemos de que Job era íntegro frente y para Dios y que estaba siendo probado. Pero los amigos asumen y creen y entienden, porque no conocen a Dios, de que él es un pecador y por eso está sufriendo todo esto. Tercero, Job es descrito como un fugitivo. Y lo podemos ver en el versículo del 18, capítulo 18, del 11 al 15. Leámoslo todos juntos. Dice, de todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastados de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tierra y el rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Piedra de azufre. El rey de los espantos será conducido. Eso le está diciendo, lo está llevando a la muerte y le está diciendo piedra de azufre para esparcida sobre su morada. Está hablando que le espera el infierno. Eso le está diciendo el amigo a Job. ¿Es realmente un amigo que va a consolar? Hermano, es tremendo lo que le está diciendo. Y por último, penúltimo, mejor dicho, Job 18, del 16 al 20. Miren cómo lo trata acá, como un árbol derraigado, un árbol que no tiene raíz, un árbol que va a ser llevado por la corriente. Mira, dice del 16 al 20, leámoslo todos juntos, ¿ya? Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzada a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni que le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Le está diciendo que va a desaparecer completamente como un árbol que no tiene raíces. ¿Usted ha visto cuando vienen los temporales y cae el árbol? A las 2 semanas ya lo cortaron, lo trozaron, lo hicieron leña, se lo llevaron y ya no estuvo más. Y después usted pasa por la misma calle y ya ni se acuerda. Entonces, yo todavía me acuerdo que cuando veníamos ese día del temporal por Rojas Magallanes había un árbol gigante que cayó en una casa y estaba ahí. Pero el otro día me traté de acordar cuál era la casa y ya ni me acuerdo. Ya se me olvidó. Así le están diciendo a Job que va a ser su existencia. A la muerte y olvidado. Nosotros vamos a morir un día, sí. Pero hay uno que no se va a olvidar de nosotros. La gente se va a olvidar. Después vamos a partir todos nosotros. Y van a quedar los recuerdos de quienes fuimos. Quizá alguna fotito por ahí. Pero hay uno que no se va a olvidar nunca de usted, hermano. Hay uno grande y poderoso que nunca se va a olvidar de usted. El Dios de Job. Luego termina Job en el 18:21 y le dice lo siguiente, tratando a Job como un incrédulo. Dice, ciertamente tales son las... Ya, leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Mire lo que le está diciendo a Job. Job, lo que pasa es que tú no conoces a Dios. El hombre íntegro, que Dios le dijo, tú eres un hombre íntegro para mí, un buen siervo para mí. Este hombre le está diciendo que no conoce a Dios. Da un poco de rabia, ¿no? Imagínense Job cómo estaba, con todos sus problemas. ¿Sabe? Aquí uno se pregunta, ¿por qué Dios permite que esto quede en la palabra? ¿Por qué queda en la palabra esto?
para que nosotros sepamos, para que nosotros aprendamos. Pero ¿sabe también por qué? Porque el espíritu de beldad todavía existe. Ese espíritu todavía está vivo. Todavía hay gente que dice, no, este está así porque este es pecador. No, este así porque este está condenado porque hace lo malo. Entonces Dios lo condena. Hermano, nosotros no sabemos. Ese espíritu de repente aparece en cónyuges, en parientes, en amigos, gente que opina, gente que no tiene idea y opina. En las redes sociales es lo que más se ve. Ven a una persona, no sé, y dice, no, es que este es ladrón, este así y acá, porque alguien dijo algo, y otros, no, si este es ladrón, y empiezan a inventar historia, mentira, y las mentiras se creen y se multiplican y se amplifican, porque cualquiera tiene el derecho de opinar. Hermano, nosotros como hijos de Dios no podemos andar opinando a tontas y a locas y no podemos andar dando juicio a tontas y a locas. Nosotros no sabemos la relación, nosotros ni siquiera sabemos lo que está haciendo el Señor en la vida de la persona. Porque ni Job sabía lo que estaba haciendo el Señor en su propia vida. Los amigos de Job menos lo sabían. Nosotros sabemos lo que está haciendo el Señor, Dios, con el trato con el hermano, la hermana, con el vecino, con el amigo. No tenemos idea. Entonces, ¿somos llamados a opinar o a apoyar? ¿Somos llamados a opinar o a orar? Hermano, cada uno sabe lo que tiene que hacer. El problema es que a veces no lo hacemos. Y lo peor de todo es que a veces uno espera las palabras de aliento del que está al lado y las palabras de desaliento, las palabras de desesperanza que vengan del frente, de los enemigos, ¿no? Pero lo peor es cuando viene del amigo, del que está al lado. Hermano, nosotros somos un cuerpo. Tenemos un Dios, un Señor, una fe, una palabra. Somos uno en Cristo y juntos debemos fortalecernos, bendecirnos, orar unos por los otros y no andar juzgándonos. No lo digo por nada que yo sepa de acá, hermano. No sepa, es solo un llamado del Señor para que vivamos en oración, orando, cubriéndonos los unos a los otros, bendiciéndolos los unos a los otros, para que los ministerios fructifiquen, para que las vidas de los hermanos crezcan espiritualmente, para que los vidas de los hermanos, el servicio crezca, para que la iglesia del Señor le sirva como Él se merece. Porque Él es el Dios de la gloria y Él merece el mejor servicio. El error de beldad es hablar con Job y equivocarse, porque Job no era un pecador como él creía. Y el error de beldad es usar motivaciones incorrectas también. A veces nosotros lo hacemos. Quizá pensaba beldad que estaba motivando con eso a Job, pero no lo estaba haciendo. Entonces, ¿cómo respondemos a la primera pregunta? ¿Solamente las circunstancias nos hacen perder nuestras esperanzas? No, hermano. A veces son las mismas personas con sus palabras, con sus malos consejos, con sus malas motivaciones que nos hacen perder la esperanza. No se trata de andar dando esperanzas falsas, hermano. Cuando tu hijo te diga, papá, yo quiero ser astronauta, en Chile no hay muchas posibilidades de esa carrera. Lo veo un poco difícil. Diga la verdad. Pero, hermano, ore por el hermano. Aconseje bíblicamente al hermano. Instrúyase en la palabra para compartir palabra cuando haya dificultad. ¿Cierto? Amén. No solo las circunstancias nos hacen perder la esperanza. A veces son las mismas personas que nos rodean. Así que no mires a las personas. Ese es el error que cometemos muchos. Miramos a las personas, nos bajoneamos, perdemos la fuerza para servir al Señor porque escuchamos, oímos, nos dicen cosas por acá, por allá. Hermano, no puedes prestar oídos a eso. Mejor refúgiate en tu Dios. Entonces viene la segunda pregunta. ¿A quién recurriremos nosotros entonces en las dificultades o en los problemas o ante los malos consejos o las malas motivaciones? Y podemos ver
4 cosas, 4 aspectos que nos ayudan a responder esta pregunta en la respuesta que da Job. En la respuesta que da Job. Vamos al capítulo 19 entonces de Job. Y Job, vamos a ver acá que Job es medio pillín aquí. Job le responde con las mismas palabras que comienza, o muy parecidas a las palabras que comienza Bildad en su primer alegato, en su segundo alegato. O en su primer alegato, sí, más parecido al primer alegato, en el capítulo 8, versículo 2. Y dice, ¿cierto? Del 19, capítulo 19, del 1 al 3. Veamos lo que acá le está respondiendo Job a su amigo Bildad. Dice, ¿lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Ahí nomás. Comienza igual, ¿o no? ¿Hasta cuándo ya? Entonces me toca a mí, ¿hasta cuándo? Pero se da cuenta, es bueno ver los verbos siempre. Mire los verbos que le está diciendo, mire lo que hay en el corazón de Job. Mire lo que está sufriendo Job a causa de sus amigos. O sea, había perdido toda su familia, había perdido sus bienes, o sea, más que su familia, sus hijos, sus bienes, su posición social, estaba enfermo, tenía fiebre, tenía la piel pegada a los huesos, tenía esa sarna maligna, seguramente tenía dolor, estaba solo, sentado ahí, y sus amigos al lado estuvieron callados 3 días y después al final se pusieron a hablar, mejor se hubiesen quedado callados. Y él está ahí y les dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma? Angustia, afligir, acongojar. ¿Hasta cuándo me afliges, amigo mío? Suena hasta contradictorio, ¿no? ¿Hasta cuándo me afliges, me acongojas, me angustias, amigo mío? ¿Hasta cuándo? Segundo verbo, moleréis y me moleréis con palabras. Triturar. ¿Hasta cuándo me trituras? Trituras mi corazón, trituras mi ser. ¿Hasta cuándo me trituras con tus palabras? Vituperar. Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿Qué significa vituperar? Significa criticar o censurar con dureza algo o a alguien. Execrar, reprobar, reprender, recriminar, reprochar, censurar, criticar, denostar, flagelar. Todo eso significa vituperar. Son sinónimos. Todo eso significa. Me has vituperado 10 veces. Todo eso está en el corazón de este pobre y afligido Job. Esos son los amigos de Job. Teniendo amigos así, mejor tener enemigos nomás. Y viene el cuarto verbo, dice injuriarme. No os avergonzáis de injuriarme. Ni siquiera les da vergüenza de injuriarme. ¿Y qué es injuriar? Es agraviar, ultrajar con obras o con palabras, ¿cierto? Injurias, falsos testimonios, todas esas cosas se lo están diciendo a Job. Lo están injuriando. Esos son sus amigos. ¿Sabe? Todos debemos estar dispuestos y expuestos a las críticas y eso es normal. Todos, no hay ninguno que esté libre de eso. Ni el pastor más excelente o más el mejor teólogo o un misionero o un anciano o un diácono. Todos podemos recibir crítica porque no somos perfectos y todos somos perfectibles en el Señor, ¿cierto? Y está bien que nos digan las cosas, que nos digan, hermano, yo creo que esto lo podríamos hacer así, o usted podría hacer esto así, así. Y está bien, son recomendaciones, pero aquí se les pasó la mano, ¿no? Aquí a estos amigos se les pasó la mano completamente. Y aquí podemos ver el poder que tiene la palabra, la lengua del hombre, el poder para destruir. Tiene poder para bendecir, pero también para maldecir y para destruir. Y a veces, hermano, no nos damos ni cuenta cuando estamos destruyendo.
No nos damos ni cuenta cuando a veces por hacernos chistosos estamos dañando un corazón. A veces por hacernos simpáticos estamos dañando un alma. A veces por hacernos simpáticos estamos apartando a alguien de Cristo. Por eso es mucho mejor quedarnos callados. Dice Salmo 57:4. Mira lo que decía David, y David lo refleja. Mira lo que había en el corazón de David. ¿Usted cree que David era un hombre medio miedoso, así de débil carácter? Yo no tengo esa imagen de David, por lo menos del joven David, del luchador, ese combatiente, ese aguerrido, ese conquistador. Ese era el rey David. Mira lo que dice Salmo 57:4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. No está hablando que a él lo tratan de matar con espada ni con arco. Está hablando de lenguas que hablan y lo atacan verbalmente. Porque la lengua es poderosa, hermano, para atacar. Salmos 64, del 1 al 4, sigue diciendo David: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Eso es lo que está diciendo David. Cómo estos hombres usan la lengua para eso. Pero ¿cómo debe ser nuestra lengua entonces, hermano? Y la palabra del Señor nos dice ese contraste que debe haber. Proverbios 12:18 dice: hay hombres, Proverbios 12:18. Voy más rápido que ellos. No creo. Ya, Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es... Qué hermoso, ¿no? Una palabra que es medicina. Así deberíamos ser. A veces somos como de los otros, ¿no? Ojalá que no. Proverbios 15:4. Proverbios 15:4 también nos muestra este contraste. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu, hermano. Usted puede quebrantar un espíritu con palabras, solamente con palabras. ¿Cuántas veces nos hemos tirado abajo un sueño de un hijo, de un pariente, de un amigo? No, es que yo quiero hacer... no, te va a resultar, estás loco, eso es muy difícil. Y uno se va muy campante y nunca me habló del tema, y el otro quedó destruido por dentro. Y ahí quedaron los sueños de él. A veces lo hacemos. Mejor echémoslo para adelante, si no resulta, mala suerte nomás. Pero a veces sin querer lo estamos haciendo. Hermano, esa es nuestra opción. ¿Qué queremos ser? ¿De aquellos que alentamos, que motivamos, que aconsejamos, o esos que tiramos por abajo? Yo me acuerdo que había una serie, no sé si ustedes lo veían, no sé, en ese tiempo de la pandemia y todo, uno veía puro tele. Yo veía esos programas de reconstrucción de casas. ¿Se acuerdan cuando ya había un programa de una señora colorina con su hija colorina? Y compraban casas y las reconstruían y después las vendían. Y era entretenido, no había todo. Y tenía dos equipos, uno para destruir, para demoler, y otro para construir. Y el equipo para demoler era un hermano que tenía, un hermanastro que tenía puros compañeros así como amigos, eran puros fortachones, medio trogloditas, así, y llegaban con mazos y vamos a destruir, y empezaban a destruir cosas, y no servían para nada, solo para destruir. Y se iban, y ese era un equipo, y se iba ese equipo, y lo hacían en un día, destruían todo. Y después venía el segundo equipo, donde venía un ingeniero, venían los maestros, venía un electricista, venía un calculista, venían puros expertos. Y ellos empezaban a construir, a levantar, y ahí estaban 3 meses, 2 meses, ahí, ¿cierto? ¿De qué equipo quieres ser tú? ¿De ese que destruye así, con tu palabra? ¿O aquel que construye?
El que construye tiene que invertir tiempo. El que construye tiene que dedicar tiempo. El que construye tiene que prepararse para tener algo que entregar. Los que demolían, les faltaba un mazo y los combos y las patas. Pero los que construyen tenían que ser los maestros, los ingenieros, los que tienen paciencia, los que tienen el arte en sus manos. Hermano, ¿de cuál quieres ser tú? Y a veces nosotros somos motivo de perder la esperanza para algunos por nuestras palabras. Job está viendo aquí en su corazón esto primero, una desesperanza por la palabra de sus amigos, vituperiado, injuriado, triturado, y todo injustamente. Eso es lo que sentía él en su corazón. ¿Hasta cuándo? Otra cosa que nos puede desesperanzar es cuando vivimos o sentimos el silencio de Dios. A veces creemos que Dios se olvida de nosotros, ¿no? Mira lo que dice Job acá. Job se aflige por el silencio de Dios. Job se amarga por el silencio de Job. Job 19, del 7 al 10. Mira lo que dice. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Ve la desesperanza que tenía Job, porque él cree que Dios no lo escucha. Él cree que Dios no lo atiende. Pero Job está equivocado. Pero después él se lo reconoce y se da cuenta. Para Job, su Dios está en silencio y no oía su voz. Job describe su angustia y dolor. Él abre completamente su corazón acá, lo que está sufriendo. ¿Usted se ha sentido alguna vez así, hermano? Cuando está con problemas, cuando está viviendo esas circunstancias que lo apremian, cuando está viviendo ese sufrimiento, ese dolor que solo usted tiene. Y llora el Señor y sigue, y sigue, y sigue. Y cuando menos lo espera, el Señor abre la puerta. El Señor abre el camino. El Señor da la esperanza. Pero uno se desesperanza, hermano. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque estamos mirando lo equivocado. Porque estamos perdiendo nuestro norte. Otra cosa, cuando vivimos la ausencia y falta de apoyo también de los demás. Miren lo que dice acá, y esto está ya acercándonos ya. Sí. Vamos a Job 19, del 13 al 19. Cuando vemos también el silencio de los demás. No solamente el silencio de Dios, porque eso es lo que él sentía. También mira lo que dice de sus amigos y de sus parientes y de sus cercanos. Mira, Job 19, del 13 al 19. Lo voy a leer yo. Dice, voy a poner lente. Permiso. Dice, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Todos sus amigos habían vuelto contra Job. Todos habían vuelto contra Job. Qué vida, qué situación más triste. Estaba completamente solo. Estaba completamente solo y estos tres amigos que estaban ahí con él se turnaban para atacarlo. Ese era el momento que estaba viviendo Job.
Y Job 19, 21 al 22 también nos dice: oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y aún de mi carne os saciáis. Oh, mis amigos, oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Y ahí está el corazón de Job sufriendo, siendo triturado, atormentado. Y dice: amigos míos, me vienen a puro causar más dolor, tengan compasión de mí. Y a veces nosotros hemos estado así en la vida: Señor, ten compasión de mí, yo no aguanto más el dolor, no aguanto más el sufrimiento, no aguanto más esta situación. Estoy solo. Y a veces estamos solos. Antes de conocer al Señor, yo me acuerdo que uno salía, trataba de armar panoramas, juntarse con la gente, esas alegrías esporádicas que te da el mundo, y después llegaba uno a la casa y estaba solo. Se fueron los amigos, se fueron las risas, se fue la entretención y uno quedaba solo. Cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador, nunca más estuve solo. Nunca más estuve solo. El Señor está conmigo. Siempre está conmigo. Y está contigo, hermano. Y está contigo. Y luego de todo esto, de esta situación, donde es atacado por sus amigos, donde sufre por el silencio de Dios, donde sufre por el abandono de sus amigos, por lo mal les suplica a sus amigos, Él viene y muestra su anhelo y su esperanza, que debe ser también nuestro anhelo y nuestra esperanza. Job 19, del 23 al 24. Mira lo que le pide a Dios, o lo que pide ahí en voz alta. Dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Mira lo que estaba pidiendo Job, y el Señor se lo responde: porque eso quedó escrito, esto que está acá quedó escrito con cincel y piedra para la eternidad, para que nosotros sepamos y conozcamos las palabras de Job, los sentimientos de Job, el sufrimiento de Job, lo que él dijo para nuestra bendición. Y él lo estaba pidiendo y Dios así lo hizo. Y Dios, en su misericordia, sin duda alguna, escuchó este ruego y lo dejó escrito, y dejó escritas las palabras siguientes, que son uno de los pasajes más hermosos de la palabra. Cuando yo llegué aquí a esta iglesia, cuando tenía como 26, 27 años, llegué a esta iglesia, acá estaba ese texto, estaba con madera, eran de madera las letras. Y es hermoso. Job 19, 25. ¿Y cómo dice? Esto lo leemos todos juntos, para que usted también lo disfrute. 1, 2, 3. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque su corazón desfallezca, hermano, aunque su corazón esté atormentado, atribulado, sufriente, usted va a ver a Dios si ha confiado en Cristo como Señor y Salvador. Esa es su esperanza. Esa es nuestra esperanza. Pablo también lo dice. Hay un versículo primo hermano de este que está en el Nuevo Testamento. Es un hermoso versículo donde Pablo le escribe a este joven Timoteo. En Timoteo, segunda de Timoteo 1:12. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído, yo sé que mi Redentor vive, yo sé a quién he creído. Está hablando de una cercanía. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Tú sabes que tu Redentor vive? Así lo dijo Job, así lo dice Pablo. Yo sé a quién, no es a cualquiera, es a quién. A alguien cercano,
a nuestro Señor Jesucristo, y ese es tu Dios, y ese es mi Dios. Ese es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo respondemos a esta segunda pregunta? Es obvia la respuesta, ¿no? ¿A dónde vamos a recurrir nosotros cuando vivamos el desaliento, la desesperanza, la desconfianza? A nuestro Señor. A nuestro Señor. A nuestro Dios. ¿A quién recurriremos? Hermanos queridos, la desesperanza está a la vuelta de la esquina. Nosotros podemos ser instrumento de esperanza, de motivación, o podemos hacer lo contrario. ¿Sabe? Hoy día en la escuela dominical para los niños se está estudiando la historia, la vida de Corrie ten Boom. Y hay un pasaje de la historia de ellas, digo ellas porque está Betsy también en esto que les voy a comentar. Voy a dar spoiler, aviso de spoiler. Después ellas, ya más o menos ustedes conocen la historia, que Betsy es enfermiza, ¿no? ¿Cierto? Tiene esta anemia, media rara, no sé cuál es el nombre, anemia y algo más. Y ella es muy enfermiza. Y en un campo de concentración, obviamente no son las mejores condiciones para estar una persona que tiene una enfermedad de ese tipo. Y ella pasaba muy enferma. Y en una de esas crisis que ella tuvo, ya no podía salir de la barraca. Porque en la barraca donde ellas podían estar, hay varias historias ahí lindas, pero ¿saben por qué estaban bien dentro de la barraca? Porque las guardias no se metían ahí porque estaba lleno de pulgas. Y era una bendición las pulgas. Había tanta pulga que ellas no se metían. Bueno, y ella estaba ahí y enfermó y fue llevada al hospital que tenían ahí, una especie de hospital. Y dice el texto del libro Refugio Secreto, se los voy a leer mejor. Dice así: colocaron la camilla en el suelo, donde estaba Betsy, la hermana de Corrie, porque ya estaba muy mal. Colocaron la camilla en el suelo y me incliné para poder escuchar las palabras de Betsy. Y ella le dice: hay que decirle a la gente lo que hemos aprendido aquí. Hay que decirles que no hay pozo lo suficientemente profundo, que Él todo lo puede. Y pregunta: ¿ellos nos escucharán, Corrie? Porque nosotros hemos estado aquí. Me quedé mirando fijamente su silueta desgastada. Pero lo haremos cuando pase todo esto, Betsy. Ahora mismo. Sí, muy pronto. Para primeros de año. Corrie, estaremos fuera de prisión. Betsy le estaba diciendo que iban a salir de la prisión. A ella se la llevaban a un lugar donde nadie se sanaba. Pero ella le estaba diciendo que iban a salir de esa prisión. ¿Sabe? Corrie entendió mal. Ella creía que iban a salir las dos de ahí. Betsy el otro día fallece. Ella muere. Y a los días después, a Corrie la llama una oficial y le dice: ven. Y ella dice: hasta aquí llegué yo también. Quizás voy a salir igual que Betsy. Y le dice: alístate que te va a revisar el médico. ¿Pero por qué? Porque hoy día vas a salir de la cárcel. Y salió. Su esperanza, ¿dónde estaba? Betsy tenía su esperanza en el Creador. Betsy tenía su esperanza en Dios. Betsy tenía su esperanza en su Señor Jesucristo. Iba a salir de ahí, no importa lo que estés viviendo, un cáncer, una enfermedad, una cesantía, un problema económico, un problema financiero, un problema familiar. Un día vas a salir de aquí y vas a estar con Dios en la gloria. Y si no vas a salir de aquí, Dios te quiere utilizar para bendecir a otros como lo hizo con Corrie. Ella sale de ahí y predicó el Evangelio hasta su muerte. Predicó a su Señor hasta su muerte. Predicó a su Dios y a su Salvador hasta el día de su muerte. Pablo no es el ejemplo. Job no es el ejemplo.
Betsy y Corrie son el ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Dios es nuestro ejemplo. Él es el Dios todopoderoso que quiere utilizarte, quiere bendecirte. Yo te pregunto hoy en la mañana, o ya en la tarde ya, si no eres hijo de Dios, ¿en quién estás poniendo tu esperanza? ¿En quién estás poniendo tu confianza? Yo te invito que si no conoces a Cristo, pongas tu confianza en Cristo como Señor y Salvador. Pide perdón por tus pecados, confiesa tus pecados y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y hacerte hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, no vayas a otro lugar. Ya sabes dónde puedes ir. Donde Cristo es el mejor lugar. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Y nos muestras en Job cómo nosotros también podemos perder la esperanza por los malos consejos, las malas motivaciones, por personas, Señor, que nos dicen cosas que no son correctas. Padre, ayúdanos a discernir y a entender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y a ti siempre debemos recurrir. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están acá, a cumplir tu voluntad, a entregar sus vidas a ti para ser usados por ti y ser bendecidos por ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.